Bueno, le damos la bienvenida a Malena Hernández de Díaz. Ella es profesional certificada del cuidado de fertilidad como instructora del método Creighton y se dedica al acompañamiento de mujeres sin matrimonios en el cuidado, entendimiento y monitoreo de su fertilidad y salud reproductiva. Ella es esposa y madre de dos bebés, uno en el cielo y Renata que llega en julio. Entonces, antes de iniciar, vamos a comenzar con una pequeña oración, ¿vale? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias, en especial en esta noche, por estar compartiendo en esta comunidad de la dulce espera, por cada uno de esos matrimonios que mes a mes están pidiendo ese anhelo de ser padres de su descendencia, que les puedas conceder en la intercesión de nuestra Madre de la Dulce Fe, esa gracia. Pedimos también por Malena, para que sea el Espíritu Santo que siempre la acompañe y la ilumine en este servicio que tú les has regalado. Pedimos también por esa bebecita que va creciendo en su vientre, Renata, que muy pronto va a llegar a traer mucha alegría a su hogar y mucha bendición. Pedimos también que en esta noche podamos contemplarte en todo momento, poder recibir esta charla y aprender cada momento. Te damos gracias por regalarnos esta oportunidad. Te pedimos que incrementes la fe de todas las parejas que están viviendo por este proceso, Señor, que puedan encontrar en ti la esperanza, el consuelo y puedan recibir tu santa voluntad, el anhelo de su corazón. Amén. Amén. En En nombre nombre del del Padre. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches a todos. Gracias antes de comenzar a los Monteros, a Sofía y Fernando por esta invitación y pues a toda la comunidad. La verdad es que me parece un regalo el poder terminar mi semana con ustedes, con Rosario. Qué manera más bonita de terminar la semana, de terminar el viernes. Para mí es una bendición poder compartir con ustedes esta noche. Traigo una pequeña presentación, entonces voy a compartir mi pantalla. Como ya lo decían al inicio, pues soy mamá de dos, de nuestro primer bebé que se llama Nicolás y que pues está en el cielo, y de nuestra segunda bebita que viene en camino. Gracias a Dios por su bendición y por la intercesión de María, especialmente en la advocación de Nuestra Señora de la Leche, que la tengo aquí abajito, pues estamos esperando este segundo milagro que primero Dios llega a inicios de julio. Y pues contarles también que le tengo mucho cariño a Honduras, porque mi mejor amiga desde hace más de 15 años es hondureña, está casada con un salvadoreño y pues tratamos de vernos al menos una vez al año, entonces trato de visitar Honduras al menos una vez al año, así que es un país y gente a la que le tengo mucho cariño. Aquí tengo una foto con ella. Y bueno, ¿cómo conocí el modelo Creighton? Con Ricky nos comprometimos en el 2019. Y para serles muy sincera, siempre habíamos platicado a lo largo de nuestro noviazgo que no queríamos utilizar ningún método anticonceptivo. Lastimosamente, cuando vas al médico y hablas de que te vas a casar, ¿verdad? Y que quieres planificar tu familia, tristemente, la mayor parte del tiempo te dicen que tenés que hacerlo con pastillas para no arriesgarte, porque los métodos naturales no sirven, etcétera. Pero yo, cuando tenía 18 años, de un momento para otro dejé de ver menstruación y por supuesto me dejaron anticonceptivos y yo tuve una pésima experiencia con los anticonceptivos. Los efectos secundarios me hicieron estragos en todos los sentidos, físico y emocionalmente. Perdí muchísimo de peso, por primera vez en mi vida experimenté depresión, entonces yo tenía como que ya esa mala experiencia y yo en ese momento no fue tanto la formación en relación a eh, el llamado dentro del matrimonio que tenemos que tener a la apertura de la vida, sino más bien este miedo que me había dejado el uso anticonceptivo, que yo estaba segura que yo no quería utilizar eso. Entonces, hablándolo con Ricky, pues nos pusimos a investigar, a averiguar. De verdad que fue una búsqueda en Google. Terminé en un par de videos de YouTube respecto a métodos naturales. Encontré el modelo Creighton y lo que me llamó la atención del modelo Creighton en ese momento fue que explicaban que era un método natural que podían usar incluso las mujeres que eran irregulares, es decir, mujeres que no veían menstruación todos los meses, que en ese momento era mi caso.
Entonces yo dije, bueno, esta opción me parece que es la más adecuada para lo que yo necesito, pero tristemente en ese momento me di cuenta que nadie en El Salvador jamás había escuchado del modelo Creighton. Entonces, bien, gracias, encontré videos en YouTube muy informativos, muy interesantes, pero cuando empecé a preguntar en el movimiento al que pertenecemos, le pregunté al sacerdote que nos acompaña, que es el sacerdote que nos casó, absolutamente nadie sabía nada. Entonces me desilusioné un poco porque dije, bueno, o sea, este método existe, esta opción existe, pero yo no sé con quién aprenderlo, ¿verdad? Y de esas casualidades de la vida, que a mí me gusta decir que no hay casualidades con Dios, ya saben que cuando uno busca algo en Google o que el celular te escucha, de repente te empiezan a salir cosas, ¿verdad? En redes sociales, en Facebook, en Instagram, y eso tal cual me pasó a mí. Después de que yo había estado buscando, de repente de la nada en mi Instagram me salió el perfil de una instructora del modelo Creighton y yo dije, wow, esto me llegó del cielo tal cual. Le escribí así, sin nada de pena, como si la conociera de toda la vida. Y resulta que esa persona era la primera instructora en Guatemala, apenas iba a iniciar su programa de formación como instructora y me dijo, mira, espérame un par de meses en lo que completo mi programa de formación y con gusto cuando ya esté lista para recibir parejas, yo los atiendo. En su momento planeábamos viajar a Guatemala cada cierto tiempo a recibir las sesiones, pero vino el 2020, la pandemia, la cuarentena y al final terminamos aprendiendo a distancia, sin materiales y sin nada, de una manera súper, no sé cómo llamarlo, rústica quizás, las herramientas que teníamos en ese momento. Pero bueno, Dios fue muy providencial y pudimos aprender el método a lo largo de ese tiempo, como parte de nuestro tiempo comprometidos. Y yo, por primera vez en ese momento, 28 años, entendí cómo funcionaba mi cuerpo, cómo funcionaba mi ciclo, entendí que no era una mujer irregular como me habían hecho creer todo el tiempo, entendí que mi situación de salud menstrual y de mi ciclo menstrual no necesitaba realmente anticonceptivos, entonces yo dije, ¿por qué nadie nunca me había explicado esto antes? O sea, ¿por qué ningún doctor al que yo fui me había explicado esto? ¿Por qué mi mamá incluso nunca, no tenía esta información, en el colegio tampoco te la dan o en las clases? Entonces, para mí sí fue un antes y un después o un parteaguas, como dicen, el poder conocerme tan bien gracias a empezar a utilizar el modelo Creighton para registrar mi ciclo menstrual. Entonces, lo aprendimos, nos casamos, lo utilizamos como método para planear nuestra familia. En un primer momento la intención era postergar el embarazo. Cuando recién nos casamos, a los 8 meses más o menos de casados, empezamos a buscar el embarazo. No fue tan fácil, a pesar de que mis ciclos pues parecían ser regulares, no parecía haber ninguna irregularidad. Finalmente logramos el primer embarazo a finales del 2022, pero lastimosamente ese embarazo se detuvo en la semana 8 y pues ya no siguió, vivimos esa pérdida de ese primer embarazo y a raíz de esa primera pérdida yo busqué la atención médica de un médico en naprotecnología, que es la rama médica del modelo Creighton, que yo les voy a compartir más adelante, para tratar de averiguar si había algo en mi ciclo o algo en mi salud hormonal que podría haber causado esa pérdida, ¿verdad? Y efectivamente, después de una ronda de exámenes, después de distintas evaluaciones y de seguir con el registro de mi ciclo, nos dimos cuenta que yo tengo adenomiosis, que es una condición que inflama las paredes del útero y que hace muy difícil que se dé una implantación sana de un embarazo. Entonces empecé con un tratamiento NAPRO, empecé con una dieta antiinflamatoria porque la adenomiosis es una condición inflamatoria para ayudar a mi útero a que estuviera en las mejores condiciones. Entonces seguimos ese tratamiento un par de meses y por la gracia de Dios pues logramos embarazarnos una segunda vez a finales del año pasado y ahorita estamos de 7 meses de embarazo y primero Dios pues nuestra segunda hija llega a principios de julio. Entonces, ¿por qué me decidí a ser instructora? No sé por qué no sale esa imagen ahí, eran unas fotos de cuando estaba en clases. Como les comentaba, pues yo antes de dedicarme a esto,
estudié administración de empresas, trabajaba en cooperación internacional, pero cuando vi toda la información que obtuve sobre mi salud, sobre mi ciclo, sobre mi fertilidad, y vi la gran necesidad que hay, porque, le repito, al menos en mi experiencia, pues yo no había recibido nada de este conocimiento antes, dije, no puede ser que no haya nadie que lo enseñe en El Salvador, no puede ser que tan poca gente lo conozca en Centroamérica. Entonces lo platicamos con mi esposo y decidí entonces renunciar a mi trabajo, regresar a la universidad, específicamente a la Universidad Panamericana en México, y formarme por 1 año y medio en la Facultad de Medicina para poder ser instructora del método, ya no solo conocerlo como usuaria, sino poder tener las herramientas, el conocimiento para poder darlo a conocer a matrimonios y a mujeres que quieran utilizarlo también para el monitoreo de su salud, de su fertilidad. Entonces, este programa educativo, pues yo lo viví en México. Son 2 etapas intensivas presenciales en las que tuve que viajar allá, 2 prácticas supervisadas y un examen final de 4 horas, casi 5 horas, para poder aprobar. Y actualmente somos 3 instructoras certificadas en Centroamérica: la instructora de Guatemala, con la que yo aprendí, una instructora en Costa Rica y yo aquí en El Salvador. Como ya se van a dar cuenta, el modelo Creighton tiene muchísimos años de existir, más de 40 años de existir, pero en Centroamérica, como somos muy pocas aún, apenas lo estamos dando a conocer y lo estamos promoviendo, ¿verdad? Entonces, parece ser una cosa nueva, pero en realidad no es una opción nueva, tiene muchísimos años de investigación, y mi motivo principal fue poder darlo a conocer a más parejas, a más personas que sepan que cuentan con esta opción, y por eso para mí inicié diciéndoles que es un regalo, es una bendición poder estar esta noche con ustedes compartiéndoles más sobre el modelo Creighton, ¿verdad? Porque es la finalidad, la razón por la que me dedico a esto. Entonces, bueno, ya después de esta introducción, que traté de ser lo más breve posible y ocupar bastante fotos, porque yo soy súper visual y me ayuda mucho como las fotos, las imágenes, ya entro de lleno a hablarles un poquito del modelo Creighton. Antes de hablar del modelo Creighton, brevemente mencionar sobre los métodos naturales que seguramente ya todos han escuchado en distintos momentos de su vida. A la mayoría de nosotros en nuestra preparación prematrimonial nos mencionan, ¿verdad? Los métodos naturales, nos mencionan que la iglesia promueve los métodos naturales y que no aprueba los métodos anticonceptivos, pero al menos en nuestra experiencia con Ricky, nuestra preparación prematrimonial, como que quisieron saltarse ese tema, digamos, o sea, como que hablamos de finanzas, hablamos de comunicación, hablamos de la familia política, hablamos de todo, pero cuando llegamos al tema de sexualidad o llegamos al tema de la planificación familiar, como que es algo súper rápido, muy por encima. Anticonceptivos no, métodos naturales sí, pero no te dan como mayor información, ¿verdad? Entonces uno se queda, o al menos nosotros nos quedamos un poco como en el aire, y por eso fue que me puse a investigar en Google y llegué a estos videos de YouTube. Entonces, antes de hablar del modelo Creighton, brevemente recordarles o compartirles que hay muchos métodos naturales. ¿Qué son los métodos naturales? Son todas estas herramientas que se basan en aprender a registrar los signos y síntomas naturales que suceden a lo largo del ciclo menstrual de la mujer. Estas herramientas nos sirven para identificar a dónde está la fertilidad y la infertilidad natural en cada ciclo menstrual, lo que le permite a cada matrimonio ocupar cada tiempo, ya sea de fertilidad o de infertilidad, según la intención que han discernido de cara a Dios, ¿verdad? Si Dios les está pidiendo buscar un embarazo, puedo ocupar los tiempos naturales de fertilidad, y si Dios les está pidiendo postergar un embarazo, ocupar los tiempos naturales de infertilidad. Entre los métodos naturales están el método de Marquette, el método sintotérmico, el método Billis, que es el más popular en nuestra región de Centroamérica, y el modelo Creighton. Cada uno de ellos utilizan un indicador natural diferente. Por ejemplo, el método sintotérmico se basa en los cambios de temperatura corporal basal. Esto quiere decir la temperatura del cuerpo antes de cualquier actividad física, la primera toma de temperatura en el día. Y Billings y Creighton se basan en registrar y monitorear los cambios en el moco cervical. Todos son 100% naturales. Esto quiere decir que no utilizan ningún tipo de hormonas, no utilizan ningún tipo de método de barrera, y todos están abiertos
a la vida, ¿verdad? Entonces todas son opciones que la Iglesia Católica aprueba. Entonces ya con esa como base de qué son los métodos naturales, uno de ellos es el modelo Creighton. ¿Qué es el modelo Creighton como tal? Es un método 100% natural, fue desarrollado por un grupo de médicos en Estados Unidos y fue publicado oficialmente en 1981. Con el modelo Creighton nos basamos únicamente en monitorear los cambios que se dan a lo largo del ciclo menstrual. ¿Y cómo monitoreamos estos cambios? Haciendo observaciones diarias utilizando papel higiénico. Me gusta hacer mucho énfasis en utilizando papel higiénico porque esto hace que la rutina de observación sea mucho más sencilla, sea fácil de implementar, no necesitan ningún tipo de herramienta adicional, ningún tipo de medicamento, ningún tipo de termómetro, nada más que papel higiénico. Y este monitoreo diario o estas observaciones diarias, ¿para qué nos sirven? Para poder identificar distintos indicadores de salud a lo largo del ciclo menstrual, ¿verdad? Entre ellos está el comportamiento de la menstruación, identificar si hay sangrados inusuales, identificar la evolución del moco cervical, que es el indicador que nos permite identificar la ventana de fertilidad en cada ciclo menstrual, la calidad de esa ventana de fertilidad, si estamos ovulando o no, conocer cómo se comporta nuestra fase preovulatoria y cómo se comporta nuestra fase postovulatoria, entre otras cosas. Ya se van a dar cuenta que el modelo Creighton no solo es una herramienta para monitorear la fertilidad, sino una herramienta para monitorear la salud integral de la mujer, donde la fertilidad es un componente de esa salud integral. ¿De dónde nace? Pues antes que nada, Creighton viene del nombre de la universidad, donde originalmente se inició el trabajo de investigación. Como les decía, fue diseñado por un grupo de médicos liderado por el doctor Thomas Hilgers, que es este señor que está aquí con San Juan Pablo II. Y aquí está el grupo de médicos en la foto de abajo. Cuenta con investigación de más de 45 años a la fecha, que se lleva a cabo en el Instituto Pablo VI, San Pablo VI, perdón, en Omaha, en Estados Unidos, y este grupo de médicos católicos se decide a desarrollar el modelo Creighton como respuesta a la encíclica Humane Vitae, que sabemos que San Pablo VI escribió, anticipándose a la mal llamada revolución sexual que iba a suceder con la introducción de la píldora anticonceptiva en los años 60. Entonces, en esa encíclica, el Papa San Pablo VI se dirige en uno de sus capítulos a los médicos y los profesionales de la salud, haciéndoles un llamado a promover realmente el conocimiento y el funcionamiento de nuestra anatomía, de nuestra fisiología, y lo responsabiliza casi un poco de la formación de los matrimonios, ¿verdad? Entonces estos médicos se sienten como interpelados por esta invitación y dicen, nosotros tenemos que hacer algo, y ahí es donde inicia el trabajo para desarrollar el modelo Creighton. Entonces tiene raíces 100% católicas fundamentadas en la doctrina que nuestra iglesia enseña, ¿verdad? ¿En qué se basa el modelo Creighton? Como les mencionaba, pues en las observaciones diarias de los cambios que suceden a lo largo del ciclo menstrual. Para hacer estas observaciones se utiliza únicamente papel higiénico y la fertilidad e infertilidad se identifica a partir de los cambios identificados en el moco cervical. Aquí tengo una imagen de los materiales que se utilizan para llevar este registro diario de cada día del ciclo menstrual. Y quizás a estas alturas se podrán estar preguntando, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo no veo menstruación todos los meses? O si mi esposa no ve menstruación todos los meses. ¿O qué pasa si yo nunca me he fijado en mi moco cervical y realmente creo que no tengo moco cervical? ¿O qué pasa si yo tengo un diagnóstico de síndrome de ovarios poliquísticos o de endometriosis? ¿O si yo tengo muchos años ya de tener un tratamiento para tiroides? ¿O si por otro lado tengo muchos años de usar anticonceptivos por un tema hormonal que mi médico me lo recetó como tratamiento médico? ¿O si yo incluso tengo ya antecedentes o un diagnóstico de infertilidad? ¿Puedo utilizar el modelo Creighton? ¿El modelo Creighton me sirve? Y la respuesta es que sí. ¿Por qué? ¿Qué es lo que distingue al modelo Creighton de los otros métodos naturales que les mencioné al inicio? Y esencialmente es el hecho de que el modelo Creighton
forma parte de un sistema integral que se conoce como Fertility Care o cuidado de la fertilidad. Este sistema integral está compuesto de dos grandes ramas: la rama educativa, que es el modelo Creighton, que es lo que yo me dedico a enseñar, y la rama médica, que es la naprotecnología. La rama educativa, el modelo Creighton, lo que está a la izquierda, el objetivo es enseñarle a la pareja a conocer sus cuerpos, a entender la fertilidad y apreciar naturalmente lo que los cuerpos pueden hacer y la riqueza de nuestra fertilidad, ¿verdad? Y la parte médica, que es la naprotecnología, es una formación adicional que los médicos toman para poder estar capacitados en esta especialidad y poder brindar diagnósticos, tratamientos e incluso intervenciones quirúrgicas que son cooperativas con el ciclo menstrual y que son un tanto distintas a las de la ginecología tradicional. Entre otras cosas, no se utilizan hormonas sintéticas, por ejemplo, sino que se trata de respetar el funcionamiento natural hormonal del cuerpo. El modelo Creighton es el único método natural con una especialidad médica que puede tratar cualquier patología ginecológica o cualquier diagnóstico de salud hormonal o de tiroides con este protocolo cooperativo. Entonces, en la práctica se ve el fertility care o el cuidado de la fertilidad como el triángulo que está al centro. El matrimonio, que son los usuarios del modelo, están al centro del trabajo y trabajamos de la mano, en este caso, la instructora y el doctor Napro que atienda el caso puntual de cada pareja, ¿verdad? Entonces, al ser este sistema integral que integra la parte educativa, de conocimiento, de reconocimiento de la fertilidad, de interpretar lo que el ciclo nos está diciendo, con la parte médica para poder prestar atención, identificar cualquier cosa que necesite atención médica de raíz para poder corregirla y llevar la salud menstrual y la fertilidad a niveles óptimos, ¿verdad? En el caso del matrimonio, la intención es lograr el embarazo, pues llevar toda la fertilidad a condiciones y niveles óptimos para que estén en el mejor contexto de que se pueda dar un embarazo de forma natural. Y si la intención de momento no es lograr el embarazo, pues es asegurarnos de que todo está funcionando de la manera que debería, que nuestro ciclo y nuestro cuerpo está haciendo lo que debe hacer para que en el momento que queramos buscar un embarazo podamos hacerlo sin problema, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, ¿cuándo se puede usar? ¿Quiénes pueden usar el modelo Creighton? Mujeres con todo tipo de ciclos, mujeres que ven menstruación todos los meses o que no ven menstruación todos los meses, si he visto mi moco cervical o no, si tengo endometriosis, síndrome premenstrual, quiste, fibroma, síndrome de varios poliquísticos, si quiero dejar los anticonceptivos o recientemente los he dejado, si estoy en un estado de lactancia o un estado de posparto. Todas estas circunstancias se puede utilizar el modelo Creighton, así como también se puede utilizar para conseguir el embarazo, para evitar el embarazo o postergarlo, y para cualquier otra situación durante la etapa procreativa de la pareja. ¿Qué quiere decir esto? Que un matrimonio lo va a aprender en un momento determinado, ¿verdad? Pero es una herramienta que se aprende para toda la vida y que va a permitir al matrimonio conocer e interpretar su fertilidad a lo largo de las distintas etapas de nuestra vida procreativa. Es decir, si en un primer momento la intención es buscar el embarazo, pues bueno, ese va a ser el uso del modelo. Luego en el mantenimiento del embarazo, luego en el posparto, la lactancia, que el cuerpo sufre también muchos cambios. Luego será para buscar un segundo embarazo o postergarlo y así hasta prepararnos para la premenopausia y la llegada de la menopausia. Esa es una herramienta que se aplica a lo largo de toda la etapa procreativa. El modelo Creighton es para parejas que van a casarse o matrimonios que quieren usar un método natural para entender su fertilidad y planificar su familia. También es para matrimonios que han buscado el embarazo sin éxito o han recibido un diagnóstico de infertilidad desconocida. Y también es para mujeres solteras que no quieren seguir usando anticonceptivos como tratamiento para su diagnóstico de cualquier tema ginecológico, ¿verdad? Lastimosamente, los anticonceptivos son como el tratamiento médico de cajón, porque es un tratamiento
accesible, económico, de fácil aplicación, pero la verdad es que está comprobado que lejos de solucionar cualquier tema hormonal, nada más trata los síntomas de esa irregularidad hormonal, pero no está solucionando ni corrigiendo de raíz lo que está causando esa irregularidad, ¿verdad? Entonces, en el momento que se dejan de utilizar los anticonceptivos, el problema sigue ahí, en la mayoría de los casos, mucho más intenso de cómo estaba al inicio de iniciar a tomar los anticonceptivos. Entonces, en esas circunstancias, el modelo Creighton es la entrada para poder recibir un tratamiento cooperativo con naprotecnología que sí corrija de raíz cualquier irregularidad hormonal. Aquí tengo un ejemplo de una gráfica del modelo Creighton cuando se utiliza para monitorear la fertilidad. En este ejemplo pueden ver que hay un ciclo completo graficado que dura un total de 29 días. Los días que están marcados con rojo, pues son los días de sangrado de menstruación. Típicamente después de la menstruación, una mujer experimenta días de sequedad antes de iniciar con la producción de su moco cervical, que inicia cuando inicia la actividad ovárica, es decir, nos estamos acercando al momento de la ovulación. Esta aparición de moco cervical nos permite identificar el día de mayor fertilidad y nos permite identificar la ventana de fertilidad en cada ciclo. Una vez terminada esa ventana de fertilidad, lo que sigue son días de sequedad hasta el fin del ciclo y la llegada de la siguiente menstruación. En este ejemplo en particular, los tiempos naturales de infertilidad son estos días que están marcados con verde aquí, entre la menstruación y la aparición del moco, y estos días de verde del final son los tiempos naturales de infertilidad. Y desde que aparece el moco hasta que termina esta cuenta de 3, es el tiempo natural de fertilidad. Entonces, si un matrimonio quiere buscar el embarazo, pues lógicamente le va a dar prioridad a estos días entre el 14 y el 22. Y si un matrimonio quiere postergar el embarazo, va a utilizar los días infértiles entre el 9 y el 13 o el 23 y el 29. Y aquí tengo una gráfica ejemplo con 4 circunstancias distintas cuando el modelo Creighton se utiliza para monitorear la salud. Es decir, no solo estamos monitoreando fertilidad, sino que estamos monitoreando nuestra salud reproductiva. El primer renglón es un ciclo que nos indica una circunstancia de infertilidad. ¿Cómo sabemos que hay infertilidad? Porque solo hay un día único de moco cervical. Una ventana de fertilidad saludable debe durar por lo menos 5 días de moco. En este caso solo tenemos uno y eso casi siempre se asocia a un tema de infertilidad. El segundo renglón nos indica una circunstancia donde hay pérdidas recurrentes o abortos espontáneos. Y la razón con la que sabemos eso es porque la fase después de la ventana de fertilidad es muy corta, lo que no da tiempo suficiente para que suceda una implantación sana y se pueda dar el inicio de un embarazo con normalidad. El tercer renglón es un ciclo ejemplo de cuando hay baja progesterona. La progesterona es una de las herramientas, de las hormonas, perdón, protagonistas en el funcionamiento de nuestro ciclo menstrual y cuando está baja o deficiente, casi siempre vemos sangrados inusuales al final del ciclo que nos indican que hay una deficiencia de progesterona. Y el último renglón es un ejemplo de sangrados anormales, tanto en la longitud de nuestra menstruación como a la mitad y al final del ciclo, lo que casi siempre está asociado a deficiencias hormonales, a inflamaciones cervicales o infecciones, y en casos mucho más severos, a cáncer cervical. Entonces, como se pueden dar cuenta, la gráfica del modelo Creighton nos sirve como una herramienta para monitorear la salud, monitorear cómo está nuestro ciclo menstrual, si hay irregularidades que es importante tratar y prestar atención médica, y además una herramienta para monitorear la fertilidad, nuevamente como un componente de esa salud reproductiva. ¿Cuáles son las ventajas del modelo Creighton? Hay muchísimas ventajas, pero les quiero compartir 7. La primera es que es un método estandarizado. Esto quiere decir que el lenguaje de enseñanza y aprendizaje es estándar, es el mismo lenguaje en todo el mundo, tanto entre instructoras como entre médicos hablamos el mismo idioma,
lo que facilita esta interacción médico-instructor-matrimonio, pero también facilita muchísimo el aprendizaje. ¿Por qué? Porque al tener un lenguaje estándar, no hay lugar a interpretaciones subjetivas o personales, sino estamos de manera estándar describiendo los cambios en nuestro ciclo menstrual. La segunda gran ventaja es, como les mencionaba, es una herramienta para toda la vida, una herramienta que ustedes, cada matrimonio aprende una vez y puede aplicar a lo largo de su vida procreativa. La tercera ventaja es el acompañamiento y que la enseñanza es individual y personalizada, a diferencia de otros métodos que se aprenden de forma grupal o que se aprenden en formato pregrabado, en videos, en cualquier plataforma. El modelo Creighton se aprende siempre en sesiones individuales, en vivo, personalizadas, que le permiten al matrimonio tener un espacio para aprender a conocer, interpretar su fertilidad, ¿verdad? Cada pareja es única, cada mujer y cada ciclo menstrual es único, y el modelo Creighton le da la atención a eso, a través de una enseñanza individual y personalizada. La cuarta ventaja es que todos los usuarios del modelo Creighton aprenden a identificar y a monitorear 7 indicadores de salud a lo largo de su ciclo menstrual, entre ellos la longitud del ciclo menstrual, la longitud de la fase preovulatoria, la longitud de la fase postovulatoria, en qué momento del ciclo ocurre el día pico, que es el día que conocemos como de mayor fertilidad. También aprender a reconocer la calidad y la cantidad del moco cervical, que son factores de fertilidad, de una fertilidad sana, y a reconocer si hay sangrados inusuales o no. Este conjunto de indicadores de salud es lo que convierte en la gráfica una radiografía de nuestra salud menstrual y una herramienta de monitoreo de salud en cada ciclo menstrual, ¿verdad? La quinta ventaja es el acceso a la naprotecnología que les mencionaba al inicio. La naprotecnología es esta ciencia de la salud que trabaja de forma cooperativa con el ciclo menstrual y que tiene como objetivo cuidar, restaurar y preservar la fertilidad. La naprotecnología tiene en todo su diagnóstico, tratamiento e intervención como meta identificar la causa raíz de cada problema hormonal o de lo que está impidiendo el embarazo. Y súper importante, ningún tratamiento en naprotecnología interfiere con la función natural de las hormonas y del cuerpo. Para poder acceder a naprotecnología, idealmente necesitamos tener 2 ciclos menstruales completos graficados, porque la gráfica, al volverse una radiografía de nuestra salud reproductiva, se vuelve también una guía para que el doctor en naprotecnología pueda brindarnos un diagnóstico personalizado que nos permita realmente llegar a la raíz de lo que nos está causando cualquier irregularidad o lo que nos está impidiendo lograr el embarazo, ¿verdad? Y finalmente, la última ventaja que les voy a compartir del modelo Creighton es que también se centra en la enseñanza de la sexualidad integral. El modelo Creighton, al tener sus raíces en la doctrina, ¿verdad?, de la Iglesia Católica, también procura que cada matrimonio aprenda sobre sexualidad en todas sus dimensiones, no solamente la parte física, sino conocer, entender y vivir en nuestro propio matrimonio cada una de las dimensiones de nuestra sexualidad. ¿Por qué? Porque sabemos que somos cuerpo, alma e intelecto, y por lo tanto nuestra sexualidad tiene 5 dimensiones: la dimensión espiritual, la dimensión física, la dimensión intelectual, la comunicativa creativa y la emocional. Entonces el modelo Creighton, a través de su enseñanza, también procura que los matrimonios puedan de alguna manera desaprender el concepto de sexualidad que teníamos, de que tal vez es igual a genitalidad o lo reducimos solamente a la relación íntima genital, y lo aprendamos de manera completa e integral, y aprendamos formas y maneras de vivir las 5 dimensiones de la sexualidad para poder enriquecer nuestra relación de pareja en las distintas etapas que vivimos como matrimonio, ¿verdad? Porque todos sabemos, aquí me imagino que hay matrimonios con distintos años de casados, todos sabemos que nuestra vida de pareja se va transformando y va cambiando a medida pasa el tiempo y a medida nos vamos enfrentando con distintas circunstancias. No es lo mismo
nuestra relación de pareja cuando estamos recién casados, que cuando tenemos 5 años, o que cuando ya tenemos un hijo, o ese hijo tiene 5 años y luego tenemos un segundo hijo, etcétera, etcétera. O incluso cuando nos enfrentamos a circunstancias como la búsqueda de un embarazo que está tomando más tiempo de lo pensado, o donde hemos tenido distintos procesos, distintas experiencias que han sido un reto para nuestro matrimonio. Nuestra vida de pareja también se transforma, ¿verdad? Entonces, el modelo Creighton contempla esta enseñanza sobre la sexualidad integral para enriquecer nuestra vida matrimonial, nuestra vida, nuestra relación de pareja. ¿Cuáles son las tasas de efectividad del modelo Creighton? Cuando se utiliza para postergar el embarazo, el modelo Creighton tiene una efectividad del 99.5%, el modelo como tal, y un 96.8% la efectividad de uso del modelo. Y cuando la intención es lograr el embarazo, en un primer ciclo, la tasa de efectividad es del 76%, en un tercer ciclo de uso aumenta a un 90% y en un sexto ciclo de uso aumenta a un 98%. Esto en parejas que no tienen un diagnóstico de infertilidad, y en parejas con un diagnóstico de infertilidad, utilizando solo el método Creighton, va desde el 20% y puede aumentar hasta un 80% si se acompaña de un tratamiento en una protecnología. Por supuesto que estas tasas de efectividad van a depender mucho de cada caso particular, del diagnóstico médico individual, pero en mi opinión personal son tasas muy esperanzadoras y muy positivas, especialmente para aquellas parejas que quizás han recibido nada más infertilidad inexplicable o infertilidad desconocida, o todo está bien contigo y no tenemos motivos, ¿verdad?, para tu infertilidad. Saber que con el modelo Creighton contamos con estas tasas de efectividad, pues es una opción, aparte de ser natural, pues son tasas de efectividad muy altas. Finalmente, ¿cómo se aprende el modelo Creighton? El modelo Creighton, pues, es un programa de 12 meses de acompañamiento personalizado que está compuesto de 9 sesiones en total a lo largo de ese año. Esto no significa que se van a tardar en aprender un año, ni mucho menos. Más bien significa que van a contar con el acompañamiento personalizado a lo largo de esos 12 meses. A lo largo de ese tiempo son 9 sesiones. La primera sesión es una sesión introductoria, que como su nombre lo dice, es una introducción a todo el fundamento teórico y científico del modelo Creighton. Es la única sesión que es grupal. Y luego van las sesiones de enseñanza individuales. Las primeras 4 son quincenales, porque es donde se inicia el registro, donde suele haber más dudas, más preguntas, más consultas. Al final de la cuarta sesión ya se puede acceder a una consulta con médico NAPRO, si la intención es recibir un diagnóstico NAPRO. Y después de la consulta con el médico, tenemos 4 sesiones más para poder acompañarles en la implementación del tratamiento NAPRO, del medicamento que van a recibir o de el tratamiento en general que el médico indique, y ver cómo va impactando el ciclo y qué cambios vamos viendo en la gráfica, ¿verdad? Las primeras sesiones son quincenales, el segundo conjunto de sesiones son una vez al mes o una vez cada 3 meses, según cada caso y según la categoría reproductiva, y todas las sesiones son virtuales. ¿Con quién se aprende? Y con esto pues ya estoy terminando, también porque quería dejar un espacio de preguntas por si alguien tiene alguna duda. Pues el modelo Creighton se aprende con profesionales certificados en el cuidado de la fertilidad, que es otro de sus distintivos, es otra de sus ventajas. La enseñanza exclusivamente la damos personas que nos hemos preparado, como les comentaba al inicio, en un programa educativo universitario, en un programa académico súper riguroso, súper exigente, validado por la Facultad de Medicina. Como instructoras, aunque no somos médicos, somos aliadas de los profesionales de salud que nos dedicamos a guiar y acompañar a las mujeres y a las parejas en el uso del método y a la implementación de sus tratamientos médicos, para poder restaurar, cuidar y preservar su fertilidad y su salud reproductiva, ¿verdad? Como les comentaba en mi caso, yo recibí la certificación de la Facultad de Medicina de la Universidad Panamericana en México, y posteriormente, para poder tener el primer centro de enseñanza aquí en el país, recibí la certificación de la Academia Americana de Profesionales en el Cuidado de la Fertilidad,
que eso fue en octubre del 2023. Soy la primera instructora en El Salvador y la tercera en Centroamérica. Aquí está una foto de mi clase. Así que ya con eso termino. Traté de ser muy breve, pero de brindarles como la mayor información respecto a las preguntas frecuentes que pueden existir respecto al modelo Creighton. Como les decía al inicio, mi intención es que conozcan esta opción, este método natural, que conozcan que es una opción para todas las mujeres, independientemente de la circunstancia actual o del diagnóstico que puedan haber recibido. Pero quería abrir este espacio de preguntas por si hay alguna duda o pregunta más puntual. Hola, yo quiero hacer una pregunta. ¿Este acompañamiento es como que tiene algún costo? ¿Hay alguna clínica o puede ser de manera virtual? Ok, gracias por tu pregunta. El acompañamiento es virtual. En este caso, la mayoría de instructoras lo hacemos de manera virtual. Yo lo hago 100% virtual. Sí, tengo un centro de enseñanza aquí en El Salvador. En su momento di acompañamiento presencial, de momento solo lo estoy haciendo virtual. Y sí, tiene un costo. La sesión introductoria tiene un valor de $25 y las sesiones de enseñanza tienen un valor de $40. Solo me quedó una duda. ¿Y cuál es la principal diferencia entre el método Billings y Creighton? Súper buena pregunta. En relación a el moco cervical, de hecho, toda la investigación del moco cervical que utiliza el modelo Creighton es gracias al trabajo que hicieron los doctores Billings. De hecho, el doctor Thomas Hilliers, que es el creador del modelo Creighton, era muy amigo de los doctores Billings. Entonces, en relación a la investigación científica del moco cervical, no hay ninguna diferencia. La diferencia se radica en dos cosas. La primera, en que el modelo Creighton estandarizó la forma de interpretar el moco cervical, lo cual le facilita a la mujer y a la pareja interpretar los cambios que va viendo en su ciclo, porque la forma de observar y de registrar es estandarizada y es un poco más eh, como descriptiva y rigurosa, digamos, lo que facilita el interpretar sin ser subjetivo. Y la segunda es en la enseñanza, que la enseñanza al volverse individual y personalizada le permite tanto a la instructora el poder centrarse en los patrones que se van identificando en la gráfica, no solo de fertilidad, sino de salud, como al matrimonio tener este espacio para entender al 100% lo que está sucediendo en su ciclo menstrual y en su fertilidad, que como decíamos en un momento, cada matrimonio es distinto, ¿verdad? Entonces, las diferencias radican en esas dos cosas principalmente. Además de que el modelo Creighton se centra en 7 indicadores de salud, uno de ellos la fertilidad y no solo la fertilidad como tal. Malena, ahí también como diferencia entraría el tema del doctor Napro, ¿verdad? Que también, Sí, 100%, 100%. Ajá, la parte médica NAPRO es el distintivo del modelo Creighton, que al momento de identificar una irregularidad médica se puede tratar con naprotecnología y con los tratamientos cooperativos de naprotecnología, que ningún otro método natural ofrece esa opción. bueno, a mí a título personal, como todos los regalos de la iglesia, ¿verdad? Que muchas veces son desconocidos por los mismos feligreses, este es uno de ellos, pero me llama la atención también lo integral que es, ¿verdad? En el sentido y lo mirábamos en el triángulo que usted nos compartió y en el tema del spicy, ¿verdad? Que Ujú. termina de completar esa integralidad, ¿verdad? Entonces es como también descubrir lo completo, ¿verdad? Todo lo que nos regala Dios es completo en ese sentido, ¿verdad? Las bendiciones de Él. Entonces también es bonito que uno cuando ya aprende a graficar puede identificar justo los momentos de lo que uno quiere, como ya sea espaciar el hijo o tener un hijo. La finalidad de que una pareja conozca su fertilidad es que pueda maravillarse de dos cosas. Uno, la perfección del diseño del cuerpo humano y de esa complementariedad entre esposos, ¿verdad? Y la riqueza de su fertilidad. A la mayoría de nosotros, no sé si les pasó, pero yo crecí en un ambiente católico sumamente moralista. Entonces, cuando yo llegué a la adolescencia, quedar embarazada era lo peor que te podía pasar, ¿verdad? O sea, yo estudié en un colegio de monjas y
viví en una casa con una abuela súper católica, así de súper católica, pero no, o sea, muy, muy radical. Entonces, claro, o sea, yo a mí no me podía voltear a ver un niño porque iba a quedar embarazada y eso era pecado y me iba a ir al infierno. O sea, era como un tema, el embarazo, la fertilidad, algo negativo, algo de lo que tenés que cuidarte a toda costa, pero nadie nunca se toma el tiempo de explicarte que es un regalo de Dios tu fertilidad, que es un signo de que tu cuerpo está sano, que es un fruto de un cuerpo que funciona y que no tenés nada que temerle, ni tenés nada de qué cuidarte, cuando aprendes a entenderla y a conocerla y a utilizar ese conocimiento para la intención que has discernido de cara a Dios, ¿verdad? Al final, la iglesia no está en contra de los anticonceptivos porque la fertilidad sea algo malo o algo de que cuidarte. Uno se cuida de las cosas malas, uno se cuida de las enfermedades, uno se cuida de que no lo vayan a asaltar, uno se cuida de los riesgos, pero la fertilidad no es ninguna de esas cosas. Pero para dejar de tenerle miedo tenemos que conocerla, ¿verdad? Y eso al final es lo que la iglesia promueve o debería de promover. Lastimosamente, la mayoría de veces guardamos silencio. Nuestra preparación prematrimonial no toca el tema porque la gente le tiene miedo al tema también. Entonces estamos como a ciegas y es difícil no tenerle miedo a algo que no conocemos, pero al final la intención de la iglesia como madre, que nos cuida, que nos protege, que nos enseña, es conocer esa fertilidad, conocer ese diseño de nuestros cuerpos para no tenerle miedo y para hacer uso de ella con total libertad, que es lo que la teología del cuerpo nos promueve, ¿verdad? Esa entrega total, libre, fiel y fecunda entre esposos, sin reservas, más allá de un embarazo. Y el modelo Creighton, a diferencia de cualquier otra técnica de reproducción asistida, dejando a un lado los aspectos morales de una reproducción asistida, es que en ningún momento promueve ni asegura el embarazo como tal. Promueve y asegura el cuidado y preservación de la fertilidad. Y como cuidado y preservación de la fertilidad, se espera que se pueda dar un embarazo como resultado de una fertilidad que está sana, ¿verdad? Pero el enfoque nunca va a ser, ni vamos a prometer a toda costa un embarazo, porque al final sabemos que somos co-creadores con Dios, que Él es el dador de la vida y que nuestra responsabilidad es cuidar de nuestro cuerpo, cuidar de nuestra salud, entender nuestra fertilidad para poder colaborar con Dios en esa búsqueda del embarazo, ¿verdad? Entonces, como decía Fernando, es un sistema muy integral que tiene al centro el matrimonio y a la plenitud de ese matrimonio en la vocación a la que Dios le ha llamado, ¿verdad? Entonces, nada más compartirle eso. Veo que Claudia tiene la mano levantada. Sí, yo quería hacer una consulta sobre cómo maneja el acompañamiento del modelo ya en otras etapas, justo como lo que le mencionaban, digamos, para mi caso, yo actualmente ya estoy en mi segundo parto, ya tengo mi segundo bebé, y para mí, por ejemplo, el proceso de reintegrarme a mi vida de pareja y todo lo demás después de mi primer parto, ¿verdad? Yo tuve una lactancia larga de 1 año 9 meses y, o sea, como entender cómo volver a empezar, que fue la misma lucha o ese mismo proceso que me sucedió de ese montón de tiempo de miedo, ¿verdad? Al momento de poder, de cuando nos casamos con mi esposo, de que era como, bueno, ¿cómo es esto, verdad? Y todos los meses pasaba con aquel miedo de, ¿será que vamos a quedar embarazados? ¿Será que vamos a quedar embarazados? Cuando nos recién casamos. Y cuando yo ya agarré como ese ritmo de, bueno, ya conozco mi cuerpo y ya sé que no va a pasar y comenzar a perder ese miedo, después, bueno, ya recibimos el regalo, ¿verdad? De poder tener a nuestro primer bebé. Y luego con la lactancia, pues, de nuevo, ¿verdad? Entrar otra vez al miedo de, bueno, ¿será que vamos a quedar embarazados? ¿Será que sí? ¿Será que no? Y darme cuenta, bueno, eventualmente de que la lactancia en mi caso sí generaba la barrera, pues, gracias a la visita a mi ginecólogo que me decía, no, o sea, no me dio mucho detalle, pero lo que me dijo fue como con este nivel de producción que usted mantiene, usted está protegida, digamos. Pero yo sabía que en el momento en el que yo bajara mi producción,
¿verdad? La cosa iba a cambiar y cuándo y cómo, ¿no? Entonces, cuando ya supe yo que iba a bajar mi producción, comenzar a, perdón, a pensar a partir de cuándo voy a tener que empezar otra vez como a manejar, porque obviamente no hay un regreso de la menstruación de manera normal, o sea, yo era muy regular, o sea, estoy contando mi caso particular por esos detalles, pero sí, definitivamente, o sea, como ese sube y baja que uno tiene a lo largo de esas diferentes etapas, que en ese momento uno dice, bueno, y ahora en este punto, ¿qué hago? A la buena de Dios. ¿Cómo maneja el método estos cambios y estas variaciones que pues llegan a suceder? Gracias Claudia por compartir. Definitivamente ninguna relación íntima conyugal debe vivirse con temor. Y yo sé que es natural, más que todo la mujer es la que está pensando, y si quedo embarazada, no estamos listos, o dijimos que no, no es el momento, o tengo un recién nacido, o no es, no, económicamente no. O sea, como que uno está ahí físicamente, pero mentalmente está en otro lado, pensando mil cosas, ¿verdad? Y lógicamente Dios no quiere eso y no ha pensado ese encuentro conyugal para que estemos, para que exista esa separación física con estar totalmente presentes, que también involucra nuestra total dedicación, concentración, incluso mental y pensamientos, y poder vivir ese encuentro sin temor, ¿verdad? Entonces, sí, definitivamente el modelo Creighton tiene protocolos de aplicación para el posparto y la lactancia. Generalmente, cuando una pareja va a graficar, ya sea por primera vez o va a retomar su gráfica después del parto, lo que hacemos es esperar, típicamente son 15 días o hasta 6 semanas, dependiendo de cada mujer. Lo que esperamos es que termine completamente el sangrado postparto para poder retomar la gráfica, y luego nos vamos a ir guiando del tipo de lactancia que esa mujer está teniendo. Si es lactancia exclusiva, como usted bien compartía, casi siempre la mayoría de mujeres tienen al menos 60 días de infertilidad natural, algunas más, algunas menos, va a depender de cada mujer y de su producción de leche, porque en la producción de leche juega un papel súper importante una hormona que se llama prolactina, que cuando está alta hace que las hormonas de la ovulación se mantengan bajas, porque el cuerpo entiende, tengo un recién nacido, no estoy lista para tener otro recién nacido. Entonces el cuerpo es muy sabio y nos da un tiempo natural de infertilidad, pero la duración de ese tiempo varía de mujer a mujer. Entonces el modelo Creighton tiene protocolo para lactancia exclusiva, para lactancia mixta y para mujeres que no dan lactancia por las razones que sean, y da directamente fórmula. Hay protocolos para esos tres tipos de casos, donde la mujer entonces aprende a identificar cuándo hay infertilidad, que es un periodo largo, si en el caso de lactancia exclusiva, y cuándo regresa la fertilidad para poder empezar a utilizar los tiempos naturales de infertilidad si lo que se desea es evitar un segundo o un siguiente embarazo, ¿verdad? Entonces, con el modelo Creighton sí se puede monitorear la fertilidad en ese periodo de lactancia sin ningún problema. Sí, bueno, yo solo Gracias. como adicional y que nos quede como claro, es que para el éxito de la planificación familiar a través del método crédito, yo creo que por eso está la seriedad de ustedes, los instructores, porque sin esos 12 meses realmente no se podría. Porque si uno realmente aprende a conocerse y, y requiere de alguien que lo guíe, porque desconoce totalmente esos términos y desconoce lo que va sucediendo en el cuerpo. O sea, no es algo que lo puedo aprender en YouTube ni lo voy a aprender en una charla que pague, sino que tiene que ser de la mano de un instructor. O sea, que yo lo tomo así como cuando uno quiere aprender un curso, o sea, tomarlo como una impresión en pareja y si se desea, pues poder hacerlo. Sí, y gracias, Sofía, por eso, porque también es importante saber que tampoco te lo dicen nunca, pero no solo cada ciclo en cada mujer es distinto, sino cada ciclo es distinto entre ellos. O sea, aún la mujer más regular, que su ciclo dure siempre 28 días, que siempre le venga el mismo día del mes la menstruación, aún esa mujer puede presentar variaciones en su ciclo de un momento al siguiente, de un ciclo al siguiente, por razones y factores externos tan comunes como el estrés,
tan comunes como un tratamiento médico, como antibióticos, por ejemplo. Después de cada embarazo, el ciclo de la mujer cambia radicalmente, incluso entre un embarazo y el siguiente. El tema de lactancia que hablábamos ahorita, cualquier otro tema de salud, ya sea de tiroides o similar, también tienen impacto en nuestro ciclo. Entonces, al registrar tu ciclo todos los días y cada ciclo, eso te permite ir conociendo tu cuerpo e ir monitoreando la fertilidad única de cada ciclo. Entonces, en lugar de asumir que este ciclo se va a comportar como el ciclo anterior, tú vas monitoreando y cuidando cada ciclo según se va presentando, incluyendo estos factores externos que algunas veces se pueden presentar incluso fuera de nuestro control, ¿verdad? Entonces uno puede ir tomando decisiones con información real que no vienen de ningún algoritmo, como las aplicaciones que tenemos en el celular, y que no parten de la hipótesis que todos nuestros ciclos se van a comportar siempre iguales, porque eso no es verdad. Y tampoco parte de hipótesis que la mujer ovula en el día 14, porque eso tampoco es verdad. Cada mujer ovula en distinto momento del ciclo. Entonces, el llevar un registro con un método como el modelo Creighton y una gráfica como la del modelo Creighton se vuelve un monitoreo de la fertilidad mucho más certero y mucho más especializado. Entonces ahí es donde entra el acompañamiento y que el programa sea un poquito más largo para que la pareja gane en ese tiempo la suficiente confianza y el suficiente conocimiento para dejar de temerle a su fertilidad y poder ir gestionando las distintas circunstancias que se viven como matrimonio, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, Malena, por su tiempo, la dedicación para este llamado, ¿verdad? Que sintió y que muy valientemente ha respondido. Esperamos pues Dios retribuya estos momentos que ha dedicado para nosotros y sobre todo en bendiciones para su familia por el servicio que está haciendo. Gracias por la invitación nuevamente. Igual les voy a compartir en el chat mi contacto por si surgen dudas más adelante, me puedan contactar, con mucho gusto lo vamos platicando. Y nada, para mí ha sido un regalo compartir con ustedes, de verdad, les decía al inicio, qué bonito terminar la semana así. Así que gracias por esta comunidad tan bonita y por esta invitación. Gracias una vez más, Malena, y bueno, vamos a continuar aprendiendo de este método y también ser esos portadores, a dar a conocer este método. Bueno, gracias a todos también por conectarse y a los que nos vean después en las redes sociales, pues también muchas gracias. Gracias a todos, buenas noches. Gracias por haber llegado hasta acá. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como Matrimonios hacia la Santidad, Facebook e Instagram, y suscribirte a nuestro canal para notificación de nuevos videos.